La mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 19 de marzo y hoy felicidades a todas las Pepas, a todos los Pepes, a todos los Joses y al Día del Padre, a todos los padres, hombre. ¡Feliz Día del Padre! Bueno, es día 19 de marzo, es fiesta en muy poquitas comunidades autónomas, pero lo es en Valencia, que están viviendo su día grande con las fallas. Y estamos todos llegando pues al último día del invierno. Ha sido un invierno bastante cálido y la primavera, que empieza mañana a las 4 de la madrugada, pues también tiene pinta de ser bastante cálida. De momento, este martes, pues el tiempo va a similar al de ayer y en la mayor parte de España tendremos sol, alguna nube de tipo alto, algún chubasco y alguna tormenta suave por la mañana en el País Vasco, norte de Navarra y por la tarde en el norte de Cataluña. Y bueno, temperaturas primaverales. Por ejemplo, en Valencia se van a tocar hoy los 25 graditos. En Madrid los 23, 20 en Bilbao, 20 en Barcelona y en La Coruña esperamos para este día 17 grados. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, tenemos una de empleo y tenemos otra de defensa. Resulta que Putin se consolida en el poder después de las elecciones de este fin de semana. En Rusia se consolida por 6 años más y Occidente pues dice que no reconoce la reelección de Putin mientras le está dando vueltas al aumento de la inversión en defensa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está promoviendo un plan para reactivar la industria militar en Europa, con la posibilidad incluso de dar subsidios para el aumento de la producción de armamento. De momento, el presupuesto movilizado es muy pequeño, 1.500 millones de euros hasta el año 2027. Pero para incentivar las inversiones de las empresas del sector, Bruselas se ha comprometido a que al menos el 50% de los contratos vayan a parar a contratistas europeos de aquí al año 2030. Hay 14 países de la Unión Europea que han pedido al Banco Europeo de Inversiones aumentar la inversión en defensa y de momento Alemania y España son los dos países que presentan mayores desfases de inversiones en defensa, según el estudio elaborado por el Instituto IFO. Lo vamos a llevar esto a la tertulia, igual que vamos a llevar pues uno de los problemas que tiene nuestra economía, que es el mercado laboral. Después de 2 años desde la aprobación de la reforma laboral, los españoles siguen siendo los europeos con más probabilidades de perder su empleo. Un 3% de los ocupados cae en esta situación cada trimestre, porcentaje que se dispara al 8% en el caso de los menores de 25 años. Son nuevos desempleados que tienen menos opciones de regresar al mercado laboral que sus vecinos de la Unión Europea, lo que se traduce en una espiral de precariedad laboral y de ingresos menguantes. ¿Cómo le ponemos solución a esto? Vamos a intentar buscar soluciones en el tiempo de tertulia, igual que vamos a hablar de los presupuestos. ¿Qué consecuencias tiene el prolongar los presupuestos del pasado ejercicio? ¿Qué pasa si un país o un gobierno no acomete uno de sus mayores deberes, tareas, que es el de elaborar unos presupuestos? Bueno, lo vamos a comentar. Vamos a mirar también a los mercados financieros. El IBEX 35 arranca plano en esta semana, una semana en la que los bancos centrales son los que van a mandar. El Banco de Japón ha elevado tipos de interés por primera vez en muchos años. La Reserva Federal de Estados Unidos, tenemos reunión esta semana, no se espera absolutamente nada y veremos qué pasa con el Banco de Inglaterra, pero lo mismo, mientras hay valores que lo están haciendo muy bien y están volando alto. Es el caso de las inmobiliarias Aedas y Neinor. ¿Por qué? Pues sobre todo porque hay apetito por las empresas que abonan un dividendo constante y creciente, y ellas son de las más generosas del mercado. Importante en Estados Unidos, Google y Tesla ayer brillaron en el Nasdaq. Alphabet y Tesla fueron los valores que más brillaron entre las grandes tecnológicas y, sin embargo, las criptomonedas están de capa caída. El mercado de las criptomonedas ha vuelto a teñirse de rojo. El Bitcoin pues da un paso atrás. Ethereum cae más de un 14% desde los máximos del año 2021 que tocó la semana pasada. ¿Por qué? Pues porque parece ser que se están reduciendo las opciones de que sea aprobado un ETF similar al de Bitcoin a corto plazo con
con Ethereum como subyacente. Lo vamos a comentar y bueno, otras muchas más cosas que están ya sobre la mesa. Es martes, gracias, bienvenidos, titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Banco de Japón sube los tipos de interés por primera vez en 17 años. Los eleva desde el menos 0,1 hasta el rango entre el 0 y el 0,1%. Es la primera medida de este tipo desde el año 2007 y además el organismo retira otros de los estímulos que aplicaba dentro de su programa de flexibilización monetaria, como el control de los rendimientos de los bonos estatales a 10 años y las compras de fondos cotizados y de fondos de inversión inmobiliarios. Una decisión que ya anticipaba los expertos, como nos contaba Juan Luis García Alejo de Ambank. Pues allí las expectativas de salarios también están dando pie a pensar que el dinamismo empresarial, los resultados, los ROEs, todo hace pensar que deberían de normalizar la política y en ese sentido pues estamos viendo los primeros pasos previsiblemente, si todo continúa igual, para que los tipos pues poco a poco vayan adecuándose a un escenario de mayor normalidad después de ya muchos años en los que han estado en terreno negativo. Está hablando en estos momentos el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dice que estamos en una fase en la que podemos proceder lentamente con posibles subidas de los tipos de interés y reconoce que el resultado de las negociaciones salariales entre trabajadores y empresas, negociaciones de primavera, ha sido un factor importante en esta decisión de subir los tipos de interés, decisión tras la cual el Nikkei de Tokio se ha dado la vuelta y después de cotizar con caídas ha terminado subiendo hoy un 0,6%, en cambio castigo para el yen que cede un 0,8% frente al dólar. Sube los tipos Japón y los mantiene Australia, que los deja en el 4,35% por tercera reunión consecutiva. Michelle Bullock es la gobernadora del Banco de la Reserva de Australia. La Junta ha decidido mantener sus tasas de política monetaria en esta reunión. En primer lugar, estamos avanzando en nuestra lucha contra la inflación, pero sigue siendo alta. En realidad es el gran desafío que tenemos por delante. Enfrenta a prestamistas, inquilinos, ahorradores y jubilados. A todos les perjudica la inflación. Y por eso es tan importante que la devolvamos al rango objetivo del 2 al 3%. La Reserva Federal comienza este martes su reunión de política monetaria. Que va a terminar mañana miércoles, en la que no se espera ningún movimiento en los tipos de interés. El mercado estará atento al discurso de Jerome Powell tras el último dato de inflación en Estados Unidos, donde los precios subieron en febrero contra todo pronóstico. Alejandro Muñoz es socio fundador de Equan Capital. Este dato de inflación, que ha sido peor de lo esperado en Estados Unidos, pues ha hecho que algunos inversores empiecen a tener dudas sobre el ritmo de bajadas de tipos de interés, ¿no? Como os comentaba la semana pasada, pues nosotros pensamos que la inflación va a ser más difícil de contener de lo que parece, a pesar de que hemos tenido bajadas de precio de algunas materias primas. La inflación en Estados Unidos ha subido, eso no es una buena señal. La economía sigue fuerte, no tan fuerte como estaba el año pasado, pero sigue fuerte y entonces, bueno, a ver si los ritmos de bajada son los que espera el mercado, ¿no? Inflación que, sin embargo, se modera en Europa. Ayer Eurostat confirmaba que el IPC de la eurozona se frenó en febrero 2 décimas hasta el 2,6%. A la espera de la Reserva Federal, las bolsas bajan esta mañana pendientes también de Nvidia, que viene bajando casi un 2% en las negociaciones fuera de hora tras presentar Blackwell, su mayor unidad de procesamiento gráfico, en el marco de su conferencia de desarrolladores. Con ella, la compañía espera revolucionar la industria y seguir liderando el avance de la inteligencia artificial. Jensen Huang es el consejero delegado de Nvidia. Hay 10 terabytes de datos entre 10 terabytes por segundo, de modo que estos dos lados del chip Blackwell no tienen ni idea de en qué lado están. No hay problemas de localidad de memoria ni problemas de caché. Arrastrados por Nvidia, los futuros del Nasdaq y del S&P 500 vienen bajando esta mañana. Está plano el futuro del Dow Jones y ligeras caídas aquí en Europa para los futuros del DAX y del Eurostock 50. El IBEX 35 va a abrir hoy de nuevo a las puertas de los 10.600 puntos tras cerrar ayer prácticamente plano, con los inversores atentos hoy a la encuesta ZW de confianza inversora en Alemania y a las cifras de salarios y costes laborales en la eurozona. En clave empresarial, pendientes de Indra, que ha empezado ya la creación de su nueva filial aeroespacial, con la que quiere impulsar este negocio y llegar a facturar 10.000 millones de euros en el año 2030 y abordar la compra de Hispasat. Pendientes también hoy, además de Ferrovial, que va a desembolsar en abril 706 millones en el primer pago por el 24% del fondo
indio IBR Infrastructure Trust. La compañía anuncia además que está considerando una inversión de hasta 4.000 millones de euros repartida en distintas concesiones de transportes en la India. Andrés Sacristán, consejero delegado de Cintra, la filial de autopistas de Ferrovial. India es la economía de más rápido crecimiento del mundo. El consenso es que el PIB crecerá por encima del 6% en los próximos años. Todo esto se traduce en una necesidad de infraestructuras y esta necesidad más inmediata está liderada por la competencia logística, pero también por las necesidades demográficas con una importante población de clase media. El gobierno indio es consciente de ello y ha puesto en el mercado un plan pendiente de desarrollo total de 23.000 millones de euros. Nuestros equipos siguen trabajando para identificar las oportunidades de mayor valor dentro de ese plan. Y todo esto mientras Ferrovial espera la autorización definitiva para empezar a cotizar en Wall Street, un retraso que según Javier Cabrera, analista de XTB, no afectará a su cotización. Pero el hecho de que se retrase esta salida no supondrá un gran perjuicio para los accionistas de la compañía o los inversores que quieran adquirirlo desde el país norteamericano. Tendrás que esperar un poco más, pero no vemos ningún motivo de preocupación. Habrá que seguir de cerca cómo avanzan los trámites con la SEC y si finalmente se puede hacer antes de que acabe la primera mitad de este 2024. El Consejo de Ministros aprueba este martes por segunda vez la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Un proyecto que quedó en el aire al final de la anterior legislatura debido a que no dio tiempo que el Senado diera su visto bueno por el adelanto electoral. Supondrá la creación de una ventanilla única gratis para los usuarios para que puedan presentar sus quejas y reclamaciones financieras de forma más fácil. La patronal bancaria y los sindicatos se volverán a reunir hoy para intentar cerrar un acuerdo salarial. Cuenta atrás para intentar evitar la huelga de 24 horas convocada para este próximo viernes. Los representantes de los trabajadores quieren que la patronal bancaria plantee propuestas de incremento salarial que como mínimo lleguen a los que ya han asumido otras patronales del sector financiero, como las cajas de ahorro, que la semana pasada cerraba un acuerdo para subir los salarios un 11% durante los próximos 3 años. Y en el exterior, Joe Biden presiona a Netanyahu para evitar la invasión de Rafah. Conversación telefónica entre ambos mandatarios esta madrugada en la que el presidente de Estados Unidos ha advertido de que una gran operación terrestre en Rafah será un error y llevará a más muertes civiles. Más de 1 millón de personas se han refugiado en Rafah. Huyeron de Gaza a Khan Yunis y luego a Rafah y no tienen otro lugar a donde ir. Las otras ciudades importantes de Gaza han sido destruidas e Israel no nos ha presentado un plan sobre cómo o dónde trasladar de forma segura a esos civiles. Nuestra posición es que jamás no se le debe permitir un refugio seguro, ni en Rafah ni en ningún otro lugar. Pero una operación terrestre importante sería un error. Provocaría más muertes de civiles inocentes, empeoraría la ya terrible crisis y aislaría aún más a Israel a nivel internacional. Los objetivos que persiguen Rafah pueden lograrse por otros medios. Palabras de Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Negocios que funcionan y aportan valor en el tiempo. Esta es la sencilla fórmula del éxito de Equam, un fondo de inversión con enfoque empresarial. A tu disposición, un equipo gestor con años de experiencia invirtiendo y batiendo a los mercados. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en la web equamcapital.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Cuando tus hijos se quedan dormidos, ¿quién saca su superfuerza para llevarlos en brazos a la cama? No todos los héroes llevan capa, pero todos son bienvenidos en el mes de los superhéroes en Parque Warner. Disfruta de la nueva atracción Batman Gotham City Escape. Entrada online desde 29,90. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía, 8 y 16 minutos de la mañana. ¿Quién me acompaña hoy? Manuel Romera. Romera, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, feliz Día del Padre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí... ¿te regalan algo en tu casa o no? Hombre, por supuesto, vamos. Pero si tus hijos ya son adolescentes, ¿qué te van a regalar? Los buenos días y poco más. Besos. Oye, ¿besos te parece poco? Claro que sí. ¿Son muy de achucharte? Hombre, claro que sí. Tú? No, yo las dos cosas. Yo, en cuanto podemos, nos damos aquí besos y abrazos. Bueno, pues está muy bien, fenomenal. Me acompaña Gonzalo Garnica. Garnica, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Feliz Día del Padre también. Pues muchas gracias. ¿A ti te ha caído algo o todavía no? Pues todavía no. Los tuyos ya son mayores. Sí, pero bueno, con todo y con eso tenemos cena familiar esta sí, ¿tenéis cena? Tenemos cena del Día del Padre. Bueno, es que a vosotros os gusta mucho organizar cosas. Sí, yo os veo siempre de parranda. Somos muy de cenar. Somos una familia que no paráis. Somos muy fiesteros, sí. Oye, de un momento a otro se incorporará José Luis Fernández Santillana, mientras que entra. Oye, Banco de Japón, ¿lo has visto? ¿Cuántos años llevaba con los tipos de interés ahí en negativo? Un montón de años, y la verdad es que al final... O sea, casi 2 décadas, ¿no? Sí, lo que ves es que Japón y su deflación, ¿no? Y esa deflación perenne, ¿no? Que ha tenido durante tantos años, y todo llega a su fin. Es decir, todo tiene un principio y un fin, ¿no? Yo creo que las subidas salariales han afectado bastante, ¿no? Al objetivo que la autoridad tenía el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, de conseguir inflación, ¿no? Y entonces ese tipo de interés lo que se espera es que haya compras de fondos cotizados, que eso también es algo que intenta por todos los medios, ¿no? Piensa que Japón estaba los tipos de interés todavía en menos 0,1%, ¿no? Entonces al final cambiarlo es una labor como mínimo interesante y potente para que siga habiendo un componente también en el formato de remuneración del dinero, ¿no? Y de remuneración del ahorro, que de alguna manera en Japón pues no ha existido desde hace muchísimos años, y que esa deflación ha sido perenne. Qué bien que consigan una cierta inflación, ¿no? Aunque parezca increíble, porque en Japón además la deflación llama deflación, es decir, cuando bajan los precios la gente todavía consume menos porque es un país muy rico, y todavía bajan más los precios a la vez siguiente, ¿no? Mientras que la deflación en otros países, como en otras zonas como Europa o Estados Unidos, pues automáticamente la gente se pone a consumir y vuelve a producir inflación. Bueno, aquí estamos consumiendo como locos, sobre todo lo que son servicios, vacaciones, hoteles. Hoy venía en el diario Expansión un reportaje que habla de el encarecimiento de las tarifas. Dice que sobre todo se nota en Canarias, en Sevilla, en Málaga, que está registrando subidas de hasta el 28%. Pero a pesar de esas subidas, la demanda sigue ahí on fire, que nos vamos de vacaciones y salimos a Ancover, aunque nos cueste un riñón, Gonzalo. O sea, no sé cuánto tiempo puede soportar esto o el sector soportar o subir los precios sin dañar la demanda. O sea, vamos a ver, después de la crisis que supuso la pandemia en el turismo, todavía se está en proceso de recuperación de las cifras prepandemia. Es decir, todavía yo creo que no hemos llegado al número de visitantes que hubo en 2019. Y que, bueno, pues pueden rondar los 100 millones de visitantes extranjeros. Otra cosa es que en gasto medio por turista sí se haya avanzado mucho, ¿no?
Entonces, ¿dónde está el límite de acogida de turismo extranjero por parte de España? Pues no se sabe. Solamente recordar que en los años 60, cuando el boom turístico, visitaban España 2 o 3 millones de personas, ahora son 100 millones. Y es una gran riqueza lo que produce eso, y hay que mimarlo y hay que cuidarlo y hay que ver cómo se mejora, no cómo se le pone coto, cómo se les desanima, cómo se les incentiva, cómo se le grava, cómo se le prohíbe, cómo se le obliga, que son los verbos que están continuamente utilizando las administraciones para tratar el tema del turismo. Acaba de incorporarse a la tertulia José Luis Fernández Santellana. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal va todo? Muy bien. Oye, enseguida voy con temas del mercado laboral, que hoy hay 2 asuntos importantes, interesantes en el diario El Economista. Pero antes, presupuestos generales del Estado. ¿Qué consecuencias tiene para un país el que el gobierno prolongue sus presupuestos del año anterior? ¿No pasa absolutamente nada, José Luis? No, yo creo que sí que pasa, ¿no? Sobre todo en la situación actual, ¿no? O sea, pero da la sensación de que da igual, ¿no? Bueno, ellos pueden decir lo que quieran, pero es que las cuentas no salen, ¿no? Salvo que nos hagan trampas en el solitario. ¿Qué queda en el aire cuando se prolongan unos presupuestos? Bueno, lo que queda en el aire, quiero decir, flotando, es el incremento del gasto que se va a producir, y en este caso es que se va a producir, digo, simplemente los intereses de la deuda, ¿no? Es decir, vamos a emitir más deuda para financiarnos y a un interés mucho más alto. Es decir, si en los actuales presupuestos del año 2023 el servicio de la deuda estaba por encima algo más de 30.000 millones, ahora necesitaríamos en torno a 45.000, y eso no está. Hay que tener en cuenta que si no hay presupuestos, el gobierno tiene una serie de limitaciones para tramitar, es decir, no puede hacer incrementos de gasto si no justifica, es decir, que es que va a ser muy complicado, ¿no?, realmente financiar esa situación. Tampoco puede incrementar de alguna manera la parte tributaria, es decir, que vamos a tener una situación, bueno, donde en el fondo nos van a hacer trampas, ¿no? Vamos a endeudarnos por la puerta falsa. Y luego yo creo que aquí hay una cuestión de fondo, ¿no? Es decir, el artículo 134 de la Constitución dice que el gobierno deberá presentar presupuestos 3 meses antes como mínimo de la finalización de los anteriores. Dice que deberá presentar, no dice que renuncie a presentarlos. Otra cuestión es que te los tiren. Es que son 2 situaciones distintas. Una cosa que si el gobierno está en funciones no puede presentar, claro, porque obviamente no puede presentar ningún proyecto de ley. Pero este ya no es el caso. Es decir, de acuerdo que el último trimestre no lo pudo porque estaba en funciones, pero ahora ya no está. Por tanto, el gobierno no puede renunciar a presentar presupuestos. Claro. ¿Y qué medidas quedan en el aire? ¿Qué queda en el aire por esta prolongación gárnica de los presupuestos? Pues sobre todo las inversiones públicas. Por eso ha saltado Garamendi, me imagino que espoleado por las grandes empresas de obra pública, a quejarse de que no haya presupuestos, ¿no? Suscribo todo lo que ha dicho José Luis y añado que la ley central de cualquier gobierno en época de normalidad es la ley de presupuestos. Y en una democracia normal, sana y respetuosa con las reglas, si un gobierno no es capaz de presentar unos presupuestos, simplemente, bueno, pues el presidente disuelve Cortes y se va a elecciones. Entonces, porque claro, no hay presupuestos porque no tiene la mayoría suficiente para aprobarlos. Entonces, insisto que es una anomalía más el hecho de que este señor se aferra al poder cuando ni siquiera es capaz de aprobar unos presupuestos. Y cuando él estaba en la oposición y se metía con Rajoy, quejándose de que tardaba Rajoy en presentar los presupuestos, ¿no? Dicho sea de paso, y para terminar, esto de que se disuelvan las Cortes solamente cuando le interesa al presidente del gobierno que está en ejercicio, me parece una disfunción que llevamos ya con esto 40 años, ¿no? Lo hacía troche y moche el socialismo en época de Felipe González, que anticipó elecciones hasta con 202 diputados. Tuvo la jeta de disolver las Cortes con 202 diputados. Y desde entonces lo ha hecho la izquierda sin parar. Mientras que la derecha pues ha mantenido los periodos de 4 años, ¿no? Romera. Bueno, yo creo que al final el gobierno tiene muchos argumentos jurídicos para poder seguir funcionando, ¿no? Todo lo que es el Real Decreto facilita muchísimo. De hecho, quiere gestionar el IRPF y el tramos más bajos del IRPF con el Real Decreto, quiere mantener permanente, ¿no?, los impuestos a la banca y a las energéticas con Real Decreto, incluso quiere subir el sueldo de los funcionarios vía Real Decreto, con lo cual, como verás, el que los presupuestos estén aprobados o no, pues no es absolutamente vital, siempre y cuando esté dispuesto a legislar de manera urgente y sumaria
como si fuera ordinaria, ¿no? Y eso es lo que está pasando también desde hace mucho tiempo en nuestro país, con lo cual al final no creo que sea tan importante, y al final el juego de voluntades sí que es importante saber qué va a pasar en Cataluña en las elecciones, quién va a ganar, y cómo se va... Bueno, sobre todo, más que quién va a ganar... 2 años en Cataluña hay elecciones. Ya, pero lo importante es que, fíjate, con el espectro que ahora mismo en Cataluña, piensa que muy posiblemente, seguro que va a ganar ella, pero va a tener que gobernar o con Junts o con Esquerra, y la probabilidad de que gobierne con uno o con otro es baja, porque si gobierna con uno, deja de gobernar con otro, y entonces habría mínimamente un cisma a nivel nacional, porque hay que darle el protagonismo a uno de los dos, ¿no? Ya bastante complicado está siendo sin elecciones, imagínate lo que va a ser con las elecciones. Pero mira, o sea, yo creo que sí, pero no de lo que dices. Vamos a ver, matices, ¿no? Di más que sí que no. ¿Sabes? Bueno, sí, pero entiéndeme lo que quiero decirte. El tema tributario, es decir, el gobierno no puede aprobar leyes precisamente para incrementar o modificar los impuestos. O sea, no puede hacerlo. Y la ley de presupuestos, por ejemplo, no puede incluir ninguna cuestión de carácter tributario de creación de nuevos impuestos. Lo dice expresamente la Constitución. Pero ellos lo ven como modificación, ¿eh? O sea, claro, el permanente de los impuestos de la banca... El problema de fondo es que todo el mundo se hace trampas en el solitario y todo está saboreando la ley. Es decir, pero lo que dice explícitamente la Constitución es que la ley de presupuestos no puede crear nuevos tributos, que hace falta una ley tributaria específica para poder hacerlo. Puede modificar. ¿Es un nuevo trimestre o no? Bueno, ahí entramos, por eso recordar que se introducía siempre o venía la famosa ley de acompañamiento, que no formaba parte de la ley de presupuestos, pero era la que se utilizaba como cajón desastre o de desastre para hacer este tipo de modificaciones. Pero yo te pregunto, ¿crees que va a haber unos impuestos permanentes por parte de la banca en las energéticas a través del Real Decreto o no? Sí, pues más allá de lo que debiera de ser. Sí, claro. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar? No qué debería de pasar. Sí, pero quiero decirte que el problema es todo de la inseguridad jurídica, porque después alguna de estas eléctricas recurrirá y al cabo de 5 o 10 años habrá que pagarles la broma, ¿no? Como ha pasado recientemente. Sí. Este es el tema de fondo, es decir, porque al final estos se van y los que acabamos pagando somos nosotros, mis hijos y mis nietos. Me voy a publicidad. A la vuelta hablamos de empleo. Hoy cuenta el diario El Economista que los españoles son los europeos con más probabilidades de irse al paro. El 3,1% de los ocupados se quedan sin trabajo cada trimestre, frente al 1,3% en Europa. Este porcentaje es mayor en el caso de los jóvenes, que tienen el 8% de probabilidad. ¿Cómo solucionamos en positivo? ¿Cómo solucionamos esto? Nos dicen que también tenemos la generación mejor formada de toda la historia y el 8% se va en el paro. A ver, ¿esto me lo podéis explicar? Publicidad, me lo contáis. Yo ahí voy a recomendar. Si tu empresa necesita afrontar un proceso de reestructuración de plantilla y quieres hacerlo de la manera menos traumática posible, te ayudamos a conseguirlo, desde pymes a grandes multinacionales. En Óptima Previsión asesoramos a empresas y despachos en planes de prejubilación desde el año 2005. Consúltanos tu caso sin compromiso. optimaprevisión.com. ¿Quieres dar la mejor atención a tus clientes, estés donde estés? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Las centralitas virtuales se perfilan como la alternativa más eficiente para la gestión telefónica en pequeñas y medianas empresas. El uso de la centralita telefónica en la nube, a diferencia de la telefonía convencional, supone innumerables beneficios para la comunicación empresarial. Una de ellas es el ahorro económico, ya que las compañías y autónomos que contratan estos servicios no necesitan realizar inversiones costosas en la compra, instalación y mantenimiento de un hardware físico, además de que también pueden disfrutar de un mecanismo robusto de comunicaciones adaptado a las necesidades de cada negocio y con costes mínimos. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para gestionar tus llamadas de forma eficiente y no perder un solo cliente, gracias a la centralita en la nube. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Espera, mejor sin música. Cuando estás seguro de lo que ofreces, no necesitas adornarlo.
Mientras otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero, en Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Así de fácil, así de claro. Entra en r4.com y descubre por qué invertir puede ser más rentable e igual de fácil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Ya puedes seguir. ¿Cómo envolver tu regalo del Día del Padre? Por El Corte Inglés. Elige un Felicidades. Déjalo sobre una superficie plana y cúbrelo con cariño. Ciérralo con besos. O regálale el Eau de Toilette Polo 67 de 125 mililitros con un 25% de descuento y lo envolvemos nosotros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda web y app. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Hoy a ver lo de los jóvenes y también lo del empleo. O sea, que los españoles tenemos más posibilidades de perder nuestro trabajo que el resto de los europeos y tardamos mucho más en encontrar un puesto de trabajo. Y ya si miramos a los de menos de 24 años, ya el drama es tremendo. José Luis. Yo creo que el drama es mayor para los mayores de 50 que para los de 24, que al fin y al cabo ahí ven la edad y no llaman a nadie. Claro, no, por eso te digo, mira, el otro día... O sea, hay una discriminación absoluta para los seniors. Sí, pero mira, es que el 44%, 45%... Les llamas senior. De los parados tienen más de 50 años, ¿no? Es decir, prácticamente la mitad de los parados actuales tienen más de 50 años y el mayor número de parados está por encima de los 59. Es gente que va a acabar en el paro su carrera profesional hasta que se jubilen, ¿no? Simplemente estando con el subsidio. Bueno, y luego el problema es que en nuestro país se sale del paro o sales en el primer trimestre o no sales. Es decir, el mayor número de parados que tenemos tiene más de un año y más de 2, fundamentalmente. Es decir, esto es un auténtico drama. ¿Y cómo solucionamos? Vamos a mirar en positivo. Bueno, primero, en positivo. Es decir, yo creo que el tema de los jóvenes hay que darles una buena formación y eso está muy bien. Pero si no tenemos la generación mejor formada de la historia. Sí, pero bueno, pero el tema es en qué les formamos y por tanto en qué... Santiana, no solamente en qué, sino dónde. Bueno, ¿y dónde? Bueno, a mí me parece que en el tema del dónde yo no voy a hacer publicidad de nadie, el que quiera que la haga, porque aquí todos los que... Pero luego en España tenemos muy buenos centros de formación y sobre todo de formación de posgrados. Y me parece que esto es muy importante hoy en día. Ponga un posgrado en su vida o no se va a colocar, junto con la enseñanza de idiomas, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que las ofertas de trabajo que a veces se están dando en España son de baja cualificación, es decir, lo que estamos necesitando no son grandes profesionales, sino menores profesionales. Entenderlo cuando digo esto, no lo digo en sentido peyorativo, ¿no? Es decir, hay una gran demanda, por ejemplo, en algunas zonas relacionadas con la hostelería, con la restauración, y hacen falta menos ingenieros, porque los ingenieros se van fuera. Y es un auténtico drama. Estamos formando gente muy buena y que no tenemos puesto de trabajo para ofrecérselos en España. Sí. Y esto me parece que es lo que hay que cambiar. Implementar formación, hay que implementar ayudas a los jóvenes y hay que animarles a que se queden. Porque si no, estamos invirtiendo en formación y se están beneficiando de ella los señores de Alemania, los señores del Reino Unido. Yo a mis hijos les digo que se vayan. Vamos a ver, el problema del empleo juvenil se fastidió el 14 de diciembre de 1988 cuando los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras hicieron una huelga para cargarse un plan de empleo juvenil que iba a sacar el gobierno del PSOE a instancias, por cierto, de las juventudes socialistas. Entonces, a partir de ese momento, la huelga fue un éxito absoluto, se devolvió al cajón el plan de empleo juvenil y desde entonces ningún gobierno, ni de izquierda ni de derechas, se ha atrevido a meterse en ese berenjenal. El resultado es que tenemos un 30% de desempleo juvenil entre gente que tiene 16 años hasta 24, aunque la ONU considera el paro juvenil de 15 a 24, pero aquí los de 15 ni siquiera pueden trabajar, lo tienen prohibido, y los de 16 con el permiso de sus padres, entre 16 y 18. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay una bolsa de chicos y chicas que acaban la secundaria y no quieren seguir estudiando nada. Y bueno, como no quieren estudiar filosofía, que estudien matricería. Pues no quieren estudiar ni matricería ni filosofía.
Es decir, es gente que no quiere seguir estudiando. Porque le pasa como a Woody Allen, que dice, yo todos los días cuando me levanto soy feliz, porque no tengo que ir al colegio. Y tiene 80 años el tío. 88. El caso es que toda esa bolsa de ninis que ni quieren estudiar, ni pueden trabajar, porque para un empresario coger a un chico o una chica de 17 años, pues, imaginaros que tiene, no sé, una cafetería y tiene que quiere algo de apoyo, pues para que barra el suelo y recoja las mesas, ni siquiera para que tome la comanda, ni mucho menos para que gestione nada. Resulta que esta persona de 17 años le cuesta exactamente que contratar a una que tenga 30 o 35 años. Y los costes sociales asociados a esto, pues hace que sea inasumible ofrecerle a los chicos este tipo de contratos. Y después del 14 de diciembre del 88, y con esto acabo, luego vino Zapatero, que ya lo acabó de fastidiar porque por lo menos todavía había un salario mínimo juvenil que era un poco más bajo que el salario mínimo normal. Y entonces suprimió también el salario mínimo juvenil, que era el salario para los chicos y chicas de 16 a 18 años. Entonces ahí se ha montado una bolsa de ninis. Insisto, dice, bueno, que como no les conseguimos trabajo, que se pongan a estudiar. Si es que no quieren, simplemente. Y una persona a los 17 años ya sabe perfectamente si quiere estar en un aula o no, y simplemente no quieren. Romera. Bueno, la verdad es que como mis dos contertulios me han puesto en bandeja el tema de la formación, la verdad es que yo creo que es no sé, o sea, yo creo que al final lo que hay que pensar es por qué la gente no quiere un poco menos que lo que estamos diciendo. Nosotros en la parte que nos toca socialmente, yo creo que el éxito generado por el IE en los últimos años es evidente que proviene también de una forma de formar, ¿no? Es decir, de un estilo, ¿no? De un emprendedurismo, de una ilusión, de una motivación, de una formación aplicada, no de un aburrimiento. No sé, al final yo creo que todos tenemos una responsabilidad en esto, ¿no? La productividad se produce cuando a la gente la motivas, ¿no? Llegas a compañías que dicen, oye, ¿cómo han podido tener este éxito? Y el éxito proviene de personas que han tirado de otras para que haya motivación, aprendizaje y entendimiento. Lo que es indudable es que si todos se nos llena la boca con productividad, pero la productividad no la hacemos de manera adecuada, con suficientes ganas, pues desde luego no vale para nada. Es decir, es estar actualizado, ¿no? Yo me siento hipermotivado a que la parte que me toca, ¿no? De la gente que le toca sufrirme, ¿no? Como profesor, pues entiendan de actualidad más allá de lo que puede implicar la parte más técnica, ¿no? Es decir, que la actualidad esté mezclada con la técnica y que la técnica tenga aplicabilidad y de alguna manera también trabajo. Es decir, no pueden seguir existiendo esos profesores que únicamente son eruditos de un planteamiento poco menos que kafkiano, sino que tiene que ser gente también aplicativa a la realidad, y para eso hay que darles entrada también. Es decir, no solamente son que los trabajadores generen productividad porque alguien les enseñe, si el que les enseña no tiene a su vez productividad, pues mal vamos, ¿no? Entonces, al final ese equilibrio yo creo que es lo que es muy complicado en una sociedad como esta, y además no se prima especialmente. Es decir, al final las escuelas de negocio que hablabas tú de alto standing en España, que existen, son casi todas financiadas con un formato enormemente privado. No hay ningún tipo de gestión pública ni ayuda al respecto. Es decir, hay mucha complicación en lo que significa caudal público para esas universidades, y sin embargo hay universidades públicas que evidentemente tienen todo el caudal público, ¿no? No, pero fíjate, decir, estando de acuerdo con lo que estoy diciendo, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno, lo que es la enseñanza superior, que de alguna manera tiene que ver con buena parte de lo que tú has estado exponiendo, que además me parece que es así. Y otra cuestión distinta es el previo, es decir, que es antes el huevo o la gallina. Es decir, ¿qué hacemos con la enseñanza, digamos, obligatoria? Es decir, ¿cómo es posible que un chaval salga del sistema educativo, de la parte obligatoria del sistema educativo, sin un mínimo de cualificación o competencia profesional para empezar su andadura profesional? Este es el auténtico drama. Es decir, porque estos ninis que decía Gonzalo, es verdad, existen, pero si antes de salir del sistema yo les he dado esas competencias, oiga, porque yo lo sé, porque yo estoy en el sistema y con 15 años sé que ese chaval no va a hacer una carrera universitaria, no va a hacer un bachillerato, démosle antes esa formación profesional en el propio centro de trabajo, sin salir del sistema. Y un contrato que tenía que existir y que no va a existir nunca, pero que se llamaría contrato bueno de inserción profesional. De inserción profesional. ¿Qué sucede? Pues que rápidamente los sindicatos, no el tuyo, pero tú sabes cuáles, van a decir contrato o basura.
esto es un contrato basura con menos derechos, no sé qué, papá. Bueno, pues muy bien, estupendo. Pues ala, no se hace, ya está. Y entonces el empresario, el que tiene un taller, el que tiene una empresa fontanería, el que tiene un restaurante, el que tiene un comercio, se va a encontrar con ese problema. Con que coger a un chico o una chica de 18 años sin ninguna experiencia, que tiene solamente como mucho la ESO, la enseñanza secundaria obligatoria, le cuesta exactamente lo mismo que coger a una persona formada con 10 años de experiencia, de 30 años. Le cuesta como mínimo, por 12 meses, 1.324, que es el salario mínimo actual, más costes sociales asociados, te vas a 1.700. Luego ya si pones uniforme, comida, transporte, etcétera, pues son costes inasumibles para, como tú decías mucho, antes no son grandes empresas tecnológicas, estamos hablando de comercio, estamos hablando de talleres, estamos hablando de hostelería, estamos hablando de uno que va repartiendo con una furgoneta, quiero decir, son empleos de no mucha productividad. Vamos, para cerrar el tema, que me quiero ir con gasto en defensa. Simplemente decir que casi todo en la vida es cuestión de motivación, ¿no? Y entonces al final lo que no puede hacer es un chaval, te hablo de educación de colegio, es ir al colegio como si el colegio fuese un enemigo, ¿no? Porque poco menos que el maestro pues tiene un concepto también de enemigo dentro del alumno. Yo, si me dejas que diga una última publicidad, ¿no? Ya que hoy es un buen día para publicidad, yo te voy a decir algo muy, muy claro. La Universidad del IE está llegando donde está llegando no solamente por un nombre comercial, sino porque la gente y los alumnos del mundo entero con 140 nacionalidades van allí para tener una experiencia práctica. Y está continuamente jalonado de práctica, realidad, ejecutivos que van allí, que evidentemente la gente joven lo que hace es motivarse porque piensa que la vida no es un aburrimiento, que la vida está llena de oportunidades. Y eso es lo que yo creo que en el fondo deberíamos de intentar por todos los medios, todos en nuestra vida en general. Es decir, no hay contratos basura, hay oportunidades. O sea, yo el primer contrato que tuve no fue contrato, fue un abono transporte. Y hay que sentirse más orgulloso de tus orígenes. No todo el mundo tiene que empezar trabajando en banca de inversión. Me voy a publicidad. Oye, vamos con el tema de defensa. Resulta que Europa tiene un déficit en defensa de 56.000 millones de euros. Entre los países con un mayor desfase está Alemania y también España. Ursula von der Leyen ha propuesto el subvencionar y el apoyar las inversiones en defensa. ¿Creéis que o cómo puede la Unión Europea apoyar para que el gasto en defensa sea mayor? ¿Debe ser mayor ese gasto en defensa más si Trump gana las elecciones en Estados Unidos? Publicidad, y me lo contáis. Castilla y León se prepara con pasión para recibirte esta Semana Santa. Una tradición que enciende el espíritu y llena las calles. Castilla y León es pasión. Junta de Castilla y León. En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú. ¿Cómo envolver tu regalo del Día del Padre? Por El Corte Inglés. Extiende tu brazo derecho. Haz lo mismo con el izquierdo. Asegúrate que cubres el te quiero envolver. O regálale el reloj Bosch Trooper cronógrafo en acero por 299 euros y lo envolvemos nosotros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! El Corte Inglés, en tienda web y app. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Oye, lo del gasto en defensa, gastamos poco. ¿Deberíamos gastar más? Y tampoco, mira, el déficit que tú acabas de decir de 56.000 millones, el que más déficit tiene son 14... No, el que más déficit es Alemania, sin lugar a dudas, con 14.000 millones por debajo de lo que debiera. ¿Qué estamos con defensa? Gonzalo, si no te importa escucharme, o sea, Gonzalo, bueno, o sea, el déficit de defensa de la OTAN, hablamos de 54.000 millones, en los cuales 14.000 son alemanes, 11.000 son españoles, que es el segundo, el tercero son 10.800 italianos y Bélgica 4.600. No llegamos a ese 2% de Producto Interior Bruto en defensa con algo como la OTAN, que evidentemente ya has visto que Trump, que además parece que puede salir, pues ha dicho que cualquiera que no aporte el 2%... ¿Qué puede hacer Europa para incentivar el gasto de defensa? Pues, hombre, que haga algo alguna vez, porque fijaros que a raíz, el otro día veíamos, ¿no?, después de las elecciones en Rusia y ayer el otro día el folclore de Putin dándose un paseo y recordando la anexión de Crimea, ¿no? Es decir, donde la Unión Europea miró por otro lado, porque no había ningún instrumento militar para poder afrontar esa situación. Recordar que se hablaba tanto de si en Europa iba a haber un euro ejército y una financiación, al margen de la OTAN, es decir, como elemento común de todos los países, de alguna manera. Entonces, me parece que esta es la clave, ¿no? Europa apuesta por un euroejército, es decir, unas fuerzas militares propias y, por tanto, una inversión europea en defensa y en seguridad con la situación que estamos viviendo, o no. A partir de ahí la clave, porque si al final es cada país búsquese la vida, vamos a entrar en el juego de que quién gobierna en cada país y las preferencias son lo que se hay. Entonces, está claro que con la situación actual que estamos ahora mismo en España, pues hombre, la inversión en defensa va a estar mal vista. Ojo, que este año pasado se han hecho inversiones en defensa por encima de lo que estaba presupuestado inicialmente, camuflando un poco, ¿no? Yo, fijaros, o sea, desde el punto de vista como sindicato, y hablando, por ejemplo, de una cosa tan importante como es la seguridad en el trabajo, me parece que nuestras Fuerzas Armadas no pueden ir equipadas con un material de morralla, Es decir, que no les permite realizar dignamente y eficazmente sus tareas fuera de nuestro país. Y esto me parece que hay que hacérselo mirar. Si estamos preocupados de que un fontanero o que un señor que está en un andamio no se caiga y lleve unos instrumentos adecuados para hacer su trabajo, tenemos que preocuparnos de aquellos que llevan un uniforme español y están haciendo un servicio a nuestro país y en muchos casos a nivel internacional tengan los materiales adecuados para poder hacerlo. Y eso no se está invirtiendo. Y eso es invertir en seguridad y en prestigio país, De todas maneras, José Luis, o sea, suscribo todo lo que habéis dicho, añado dos cosas. Uno, cuando se habla de inversión en defensa, los americanos invierten mucho en defensa porque tienen una industria de defensa muy potente y eso le da trabajo a sus propios trabajadores, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer Europa es desarrollar una industria de defensa potente y si inviertes ahí cientos de miles de millones, pues que se queden por lo menos en el lado europeo, ¿no? Y luego, en segundo lugar, está la cuestión de la opinión pública europea o las opiniones públicas de cada uno de los países. En Europa tampoco pueden estar al albur de que llegue un líder político como llegó Zapatero, que era pacifista, y estaba todo el día con la paz para arriba, con la paz para abajo, con la alianza de civilizaciones, no sé qué. Luego sucede lo que tú has dicho, que vienen los rusos, que se chupan Crimea, que Europa tiene que ir para otro lado, que invaden el este de Ucrania. Y entonces ya Europa empieza a decir, bueno, esto me parece que habrá que pararlo, ¿no? Entonces estamos en un movimiento sincopado en el que hoy somos pacifistas, mañana somos belicistas, al día siguiente volvemos a ser pacifistas y claro, así no se puede programar a largo plazo una política de defensa coherente. Y este es el asunto. Una pequeña cuestión, es decir, esto que utilizamos todos, que es Internet, es una herramienta que sale precisamente de la investigación en el ámbito militar y en la defensa. Es decir, la red se produce precisamente en Internet para evitar en un conflicto armado el que se pueda caer y que no se impidan nunca las comunicaciones. Es decir, que los desarrollos tecnológicos a veces, a partir de los materiales o de la investigación en nuevas tecnologías en el ámbito de la defensa, después repercuten en el conjunto de toda la sociedad. Me refiero a esto que todos utilizamos y que ahora mismo nos costaría mucho vivir sin ello, que es Internet. Yo siempre recuerdo que cuando cayó el muro de Berlín y cayó el comunismo, Ucrania era una potencia atómica, tenía armas atómicas instaladas por los rusos en su territorio. Y entonces devolvió las armas atómicas con el compromiso firme de Rusia de que no iba a invadir Crimea. En cuanto le devolvieron las armas atómicas, invadió Crimea. O sea, el mundo es así, claro. Por eso existen los ejércitos. Yo me gustaría decir una última cosa, y es cómo conseguimos un déficit del 3% y una deuda pública limitada en el 60%, gastando más en defensa si no gastamos menos socialmente, ¿no? Hay 10 países que van a incumplir ese déficit público del 3%, y entre ellos está Italia, con una deuda pública galopante y brutal que dice
que quiere incrementar los gastos en defensa cuando su propia población, 2/3 partes de la población italiana, dice que no está por la labor de incrementar los gastos en defensa, ¿no? Y el propio Bélgica, donde está poco menos que la sede, ¿no?, gasta solamente un 1,21% del PIB y no sabemos si va a querer incrementar ese gasto hasta el 2%, con lo cual no lo veo fácil. Que nos vamos. Manuel Romera, Gonzalo Garnica, José Luis Fernández Santillana. A los tres, muchas gracias y feliz Día del Padre. Un abrazo. Buen día a todos. Felicidades a todos los padres. A los pepes y a las pepas. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Para este martes se prevé un tiempo anticiclónico en la península y Baleares con predominio de intervalos de nubes altas. Se esperan chubascos acompañados de tormenta afectando al entorno del Cantábrico Oriental y el oeste del Pirineo. Al final del día, la entrada de un frente atlántico puede dar lluvias en Galicia más probables en el oeste. En Canarias se esperan intervalos nubosos en los nortes y despejado al sur. Probables brumas y nieblas matinales en el extremo norte, meseta norte y oeste de la sur, sin descartarlas de forma más persistente en litorales de la mitad norte del área mediterránea. Las temperaturas máximas descenderán más acusadamente en el extremo norte y tercio oeste peninsular, con mínimas que también descenderán en el tercio oeste, predominando los aumentos en el resto. Pocos cambios en Canarias y heladas débiles en Pirineos. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 70 75 y no renuncie a recuperar lo que es suyo. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, pero apertura, Ángel Lozano, el IBEX viene en rojo. En rojo, el futuro del selectivo muestra una caída del 0,65% en un día en el que la mirada está puesta en los bancos centrales. El de Japón ha aprobado hoy su primera subida de los tipos de interés en 17 años. El repunte ha sido de 10 puntos básicos, pero acaba con la era de los tipos negativos. Pasa del menos 0,10 al 0%. Y hoy comienza la reunión de 2 días de la Reserva Federal. No se esperan cambios en los tipos de interés, pero atentos al mensaje que lance mañana Jerome Powell por si da pistas de cuándo se puede producir el primer recorte. Hoy vamos a conocer costes laborales del cuarto trimestre en la eurozona. También se publica el índice ZEW de confianza inversora en Alemania y en la zona euro, y en Estados Unidos se publican los datos de construcción de viviendas del mes de enero. Tenemos la prima de riesgo en 78 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,24%. En Europa, Manuel. Apertura a la baja en los principales índices en torno al 0,15% para Milán, para el Eurostoxx, para el FTSE 100 londinense, algo menos, un descenso en torno al 0,07% para el Frankfurt y para París, en una jornada en la que no hay demasiadas noticias corporativas. Recordemos que en Asia el Nikkei de Tokio ha cerrado por encima de los 40.000 puntos después de esa decisión histórica, la primera subida en 17 años, además
además también abandona el control, esa política de control de la curva de rendimiento para los bonos y, en definitiva, subidas del 0,6%. Ha habido caídas en el Kospi surcoreano, en el Hansen de Hong Kong y en el índice de Shanghai, caídas del 0,7%, en una madrugada en la que también el Banco de la Reserva de Australia ha mantenido sin cambios, esta vez por tercera vez consecutiva, los tipos de interés. Ya mirando a Wall Street, los futuros anticipan bajadas del 0,3% para el Dow Jones, 1/10 a la baja para el S&P 500 y prácticamente plano, aunque en negativo, el futuro sobre el Dow Jones de industriales. Y en las divisas, el euro que pierde frente a las principales monedas, el par de euro-dólar, dólar 0,854. Pablo García, director de Ibacons Alpha Value, buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Y hoy el mercado cómo viene? ¿Qué estás mirando? Bueno, por supuesto estamos mirando a Japón, ¿no? Día, digamos, histórico, aunque bastante previsto, pero era el único banco central que mantenía esa política monetaria ultralaxa con los tipos en el menos 0,1%. Y como bien habéis comentado, empieza la reunión de 2 días de la FED, que se presumía hace tan solo mes y medio, 2 meses, que iba a ser el pivote. Ya parece que queda absolutamente descartado y se relega hasta junio, aunque algunos, como el señor Jimmy Dimon, el CEO de JP Morgan, los relega al segundo semestre. Veremos qué ocurre. Pero también habéis comentado el Banco de Australia, tenemos también esta semana el Banco Central de Inglaterra, de Suiza, de Rusia, de Brasil, quitando la eurozona. Pues la verdad es que tenemos muchos bancos centrales, aunque todo apunta a que no va a ser tan trascendente este mes de marzo y lo vamos a dejar hasta, presumiblemente, hasta el mes de junio, esos cambios importantes de política monetaria. Por el lado de los datos, ¿qué datos son los que van a importar realmente a los bancos centrales en el muy cortito plazo? Bueno, por supuesto, la inflación. Y de hecho lo que hemos visto es que países como Estados Unidos tienen un crecimiento del índice general de precios similar al mes de octubre. Dicho así, pues parece, bueno, de verdad que el periodo de desinflación ha continuado, pero se está tomando claramente un stand-by. Y eso es fruto, eso sí, que es la parte positiva de la resistencia, de la resiliencia de la economía norteamericana. El mercado laboral se enfría, pero no tanto, el consumo se enfría, pero no tanto, producción industrial, PMIs, etcétera. Así que eso es la buena noticia, que Estados Unidos ni siquiera está entrando casi, si dijéramos así, en un soft landing. Pero la política de contención de precios no está tan controlada como algunos pensaban, e incluso si hay repuntes de la inflación provocada por los costes energéticos, como se está barruntando en estos momentos, la cosa se puede complicar, sobre todo para la eurozona, que depende muchísimo de este control de precios energéticos y que, desgraciadamente, precisamente no dependen de nosotros. En cuanto a dinero, a flujos de capital, ¿está habiendo una rotación desde los valores de más de crecimiento a valores más defensivos? No, yo creo que no. O sea, eso es lo que muchos desean, ¿no? Sobre todo los bajistas, que hubiera un cierto movimiento. Desde luego no, porque utility sigue siendo uno de los sectores que peor está performando. Alimentación y bebidas, ni contar, ¿no? Con las caídas abruptas de un grupo como Nestlé, que al final es el de mayor capitalización a nivel mundial en cuanto a alimentación. Es decir, no, podíamos pensarlo, pero ayer, por ejemplo, fíjate, para un caso paradigmático, el sector autos, que es típico de consumo, que lleva un más 13,06% en Europa, pues ayer fue el que lideró las subidas, ¿no? Incluso la tecnología fue el cuarto mejor sector. Y las telecom, que es un sector evidentemente defensivo, fue el peor. Es decir, ese movimiento hacia defensivos no se está produciendo todavía. Muy bien, pues Pablo García de Ibacons Alpha Value. Hacemos paradita, vemos la apertura del mercado y volvemos a hablar. Hasta ahora. Muy bien. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Reforma integral piso de 80 metros cuadrados en 8 semanas, 32.950 euros. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Seguimos siendo la primera empresa española en darte por escrito la duración, las calidades y un precio cerrado. Conócenos en redecoratucasa.com. Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovich, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.